tardes, bienvenidos a esta emisión de Economía 1000 de hoy martes 26 de marzo del año 2024. Recordarles que vamos en duplex por el canal 27 de Tigo Star y también por el canal de YouTube 1000 Noticias TV. Y hoy, como todos los días, me acompaña Horacio Olaves. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Feliz martes. Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo está? Feliz martes. Un saludo muy especial también a toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña aquí en Economía 1000. Bueno, muy entusiasmado ya por la entrevista de hoy, muy interesante. Ya lo dábamos a conocer el día de ayer, un poco de qué íbamos a hablar hoy, pero bueno, dejamos en suspenso ahí unos segundos más. Y ahora vamos a los principales temas económicos del día. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Acorde a información del Banco Central del Paraguay publicada el día de hoy, la economía paraguaya tuvo un crecimiento acumulado de 4,7% a cierre de 2023, superior a la estimación del 4,5% y ampliamente mayor al crecimiento de 0,2% registrado en el año 2022. Por su parte, en el cuarto trimestre se experimentó un crecimiento del 4,9% al compararlo con el mismo periodo del año pasado. El informe de la banca matriz menciona que en el comportamiento interanual incidieron los desempeños positivos registrados en los servicios, la manufactura, la ganadería, la generación de energía eléctrica, las exportaciones netas y el consumo privado. Así también en noticias nacionales y por último el día de hoy el Ministerio de Economía y Finanzas llevará a cabo la primera colocación de bonos del año en el mercado local y lo hará a través del Banco Central del Paraguay. La emisión de bonos autorizada alcanza los 345 millones de dólares, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas ya haya colocado unos 187,5 millones de dólares en el mercado internacional en el mes de febrero. Y estamos en compañía de nuestro invitado de hoy, él es Amílcar Guillén, director de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC. ¿Cómo estamos, Amílcar? ¿Qué tal? Gracias por estar, muy bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, acá a disposición un poco para compartir todos los planes y proyectos que tenemos del Ministerio de Obras Públicas. Llegaste, eso es lo importante. Sí. Amílcar, me gustaría arrancar justamente el programa con lo siguiente. Cuando hablamos de obras de infraestructura, planes y proyectos, siempre hablamos del déficit de infraestructura que existe en Paraguay. No estamos hablando solamente de un tiempo a esta parte, sino de muchos años. Venimos arrastrando, de hecho, y esto se fue acumulando hasta tener este déficit que mencionaba y es bastante considerable. Muchos hablan que ronda entre 21.000 millones de dólares a 34.000 millones de dólares si hacemos en un horizonte hasta el 2030 incluso. ¿Cuál es el número que maneja el Ministerio de Obras Públicas al respecto? Sí, bueno, en verdad el déficit de infraestructura está dado dependiendo de los sectores, ¿verdad? Estamos hablando del sector transporte, hoy tenemos un déficit a nivel de aeroportuario, a nivel de transporte masivo principalmente, a nivel de corredores de exportación o corredores también que integren un poco a la cadena de los pequeños productores, ni que hablar también principalmente del sector energético, urbano, hablar de las telecomunicaciones, o sea, todo ese mundo, digamos, de infraestructura, podemos hablar que estamos como un déficit alrededor de 25.000 millones de dólares que contempla principalmente tanto la parte, digamos, de inversiones, pero por sobre todo el gran desafío que tenemos también para la gran infraestructura que venimos sosteniendo, digamos, en las últimas décadas a nivel de gobierno es el mantenimiento de toda esa infraestructura. Entonces, ahí casi, digamos, se parten, digamos, por así decirlo, esos porcentajes y bueno, está alrededor de ese número de 25.000 millones, ¿verdad? Claro, tocaste un punto importante porque cuando hablamos de déficit estamos hablando de calidad y de cantidad, justamente de ese mix que se genera y bueno, evidentemente ese monto que compartís quizás sea un poco mayor. Con respecto a este dato, Amílcar, ¿cuál es el plan o los proyectos que está impulsando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y si hay como una suerte de mapa, de una guía de las obras prioritarias que está encabezando el gobierno? Sí, bueno, ahí obviamente los desafíos son múltiples del sector de infraestructura. Mencionar que de hecho el primer trabajo que nos habían comentado la ministra Claudia Centurión cuando habíamos asumido también en la cartera del Ministerio de Obras Públicas es poder
planificar y visionar, digamos, cuál es la visión de largo plazo del sector de infraestructura. O sea, si bien las necesidades son múltiples, creo que lo importante es poder tener una visión clara. Totalmente. ¿Verdad? Y eso fue una meta que nosotros lo hicimos dentro de los 100 días de gestión, ¿verdad? Que de hecho fue presentado por el propio presidente de la República en el foro de infraestructura. Y lo que definimos nosotros, digamos, a nivel de gobierno, que para los próximos 5 años tenemos el interés de poder sostener la inversión de al menos unos 5.500 millones de dólares para los próximos 5 años. ¿Verdad? Eso, en principio, nos permitiría poder generar unos 300.000 empleos, ¿verdad? En estos 5 años. Y bueno, y ahí tenemos que empezar a identificar, digamos, los distintos mecanismos de financiamiento para esta infraestructura, ¿verdad? Ahí donde, digamos, la dirección que hoy me toca a mí, digamos, liderar de la dirección de proyectos estratégicos, que en verdad a nivel regional es una dirección de proyectos como de concesiones y alianzas públicos-privadas, nos permite un poco una herramienta innovadora ya desarrollada también en la región, pero principalmente en Paraguay, poder robustecer, por así decirlo, esa institucionalidad y poder empezar a buscar nuevos mecanismos de financiamiento para poder sostener nuestra infraestructura. O sea, nosotros a nivel de país, por así decirlo, venimos muy de la mano de créditos con multilaterales, ¿verdad? Para poder financiar los distintos proyectos. Emisiones de bonos. En las últimas 10 años podemos decir también que emitimos bonos, o sea, eso es nuevo también para, o sea, digamos, nuestra historia de infraestructura. En los últimos 10 años empezamos a emitir bonos para generar deuda y de inversión a nivel de infraestructura. Y bueno, y ahora existe la posibilidad, que de hecho ya logramos digo, a nivel gobierno, a nivel país, sacar el primer proyecto APP, que fue el proyecto de Ruta 2, que todos a nivel del sector de infraestructura coincidimos que fue un gran éxito, ¿verdad? Principalmente por esa alianza con el sector privado, donde permitieron traer también ellos las capitales privados y elevó también el nivel de calidad de la obra. O sea, todos de quienes tuvieron la oportunidad hoy de ir de Asunción hasta Ciudad del Este pueden visualizar y ver un poco el nivel de servicio que te permite este tipo de obra. Y bueno, el desafío hoy es poder robustecer estos sistemas de concesiones o alianzas público-privadas justamente por estas capacidades o alternativas de financiamiento que nos trae, y también por las limitaciones que tenemos a nivel de endeudamiento y todos los temas de déficit también financiero que tienen hoy el país, ¿verdad? Entonces, creemos que esta es una herramienta súper importante y bueno, estamos trabajando también en esa línea para poder robustecer los mecanismos institucionales. Este instrumento de la alianza público-privada, Amílcar, definitivamente forma parte de esta alternativa que mencionás, pero también se habla mucho de que necesita de alguna manera ayornarse a ciertas cuestiones para agilizar mucho más el uso de este instrumento. ¿Se está pensando en hacer algún cambio o flexibilizar justamente esto para que el sector o el capital privado también pueda sumarse de forma masiva y no lleve tanto tiempo? Porque consideremos también que tiene un proceso, el de prefactibilidad, que lleva unos años, es otra vez un análisis del proyecto en sí hasta que finalmente se concede o no. ¿Se está pensando en hacer algún cambio a la figura de APP en ese sentido? Sí, en verdad nosotros estamos llamando, o sea, la DIPE, que se le dice, digamos, en forma abreviada, lo que es la Dirección de Proyectos Estratégicos. Estamos hablando un poco de hacer la versión 3.0 de esta DIPE, ¿verdad? O sea, un poco la dinámica interna en la cual conversamos, de hecho, con la propia ministra, y eso estamos trabajando como en 3 ejes súper importantes, ¿verdad? Uno fue fortalecer el equipo humano, ¿verdad? De hecho, ella fue directora de Proyectos Estratégicos cuando estuvo, digamos, anteriormente por el ministerio. Bueno, y ellos, digamos, en esa primera versión, que fue la DIPE como 1.0, por así decirlo, bueno, se logró estructurar lo que fue la Ruta 2, se logró sacar también otros proyectos como tipo Llave en Mano, la Costanera Sur, parte de la Bioceánica, etcétera, otros proyectos también de inversión como no tradicional. Yo lo llamo como no tradicional a los proyectos como que no son créditos o bonos, digamos, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, ahí en los últimos años, la realidad es también que no logramos sacar otros proyectos que no sea, digamos, eso que se estructuraron, digamos, en esa primera versión. Y bueno, en esta tercera versión estamos justamente fortaleciendo el equipo humano técnico para poder encarar estos tipos de proyectos, ¿verdad? Porque se necesita una expertise no solamente de la parte de ingeniería, pero principalmente de la parte de estructuración financiera. O sea, hay mucha discusión de análisis de los riesgos que uno está dispuesto a asumir como Estado para que el privado le interese de alguna otra manera poder tomar esa iniciativa privada de poder
encarar estos tipos de proyectos. Entonces, ahí es súper importante no solamente fortalecer los equipos humanos técnicos a nivel Ministerio de Obras Públicas, sino también de todo el ecosistema que tiene que ver con los procesos de alianza público-privada. O sea, está el equipo del MEF, que ahora tiene también una nueva estructura, anteriormente el Ministerio de Hacienda, que hoy fue fusionado también con la Secretaría Técnica de Planificación, que era parte, digamos, del proceso, y bueno, hoy, digamos, ellos están de alguna u otra manera también en una reingeniería interna, pudiendo acortar los plazos y bueno, y ver cómo optimizar también eso, y por sobre todo poder fortalecer también los equipos humanos técnicos de esas distintas dependencias para que estos proyectos puedan de alguna u otra manera generar las mejores condiciones para el Estado paraguayo, ¿verdad? Entonces ahí un eje, por así decirlo, de fortalecimiento institucional. El otro tiene que ver lo que vos mencionabas, que tiene que ver con el marco jurídico, ¿verdad? Que estamos también nosotros en un proceso de revisión. Ahora, para lo que es la Ruta 1 estamos haciendo ciertos ajustes, ¿verdad? Que en un proyecto que ya está, digamos, en curso, que creemos que nos va a permitir acortar ciertos plazos, pero que no son todavía soluciones de fondo, ¿verdad? Para las soluciones de fondo, incluso estamos evaluando la posibilidad de hacer como una reingeniería de la propia ley, y bueno, eso bajar un poco también a los decretos, pero eso sería ya para los siguientes proyectos, porque de hecho hay limitaciones hoy dentro de la propia ley del porcentaje de proyectos que nosotros podemos generar, digamos, a nivel de ¿De cuánto cartera. estamos hablando? 2% del PIB creo que es hoy el límite, ¿verdad? Entonces ¿Y quieren subirlo a eso? se quiere elevar un poco, se está evaluando, todavía no está definido, pero estamos analizando técnicamente la conveniencia de esto, pero bueno, un poco bajo este principio que decíamos que necesitamos robustecer esto y finalmente necesitamos sostener la inversión en infraestructura, y bueno, y esta es una herramienta que nos puede permitir sostener, digamos, el nivel de inversión en este sector, ¿verdad? Y lo último también que no es menos importante, que estamos trabajando, porque estos proyectos son de largo plazo, o sea, trascienden gobiernos, y eso nos quedó muy claro también a nosotros cuando llegamos, que prácticamente no teníamos proyectos en cartera. Bueno, una buena gestión es no solamente dejar, digamos, proyectos en ejecución o obras inauguradas, sino dejar una cartera a la siguiente administración que pueda venir y seguir empujando, digamos, el carro para adelante. Entonces, esos tres ejes nosotros consideramos hoy prioritarios, en los cuales estamos trabajando a nivel institucional. Amílcar, ¿cómo se viene comportando la inversión pública, una evolución desde que asumió este nuevo gobierno de Santiago Peña hasta este primer bimestre del año? ¿Qué podemos decir del comportamiento de la inversión pública en estos últimos meses? Sí, bueno, reconocer que hay una restricción hoy presupuestaria de recursos, ¿verdad? O sea, todos habrán visto por las noticias que cuando asume el gobierno se encontró como una deuda importante en el sector, ¿verdad? También fue, yo creo, como una visión de política pública, una visión muy acertada a nivel, obviamente, de presidencia, la autoridad de los ministros, tanto de Economía como la propia ministra de Obras Públicas, de poder priorizar esos pagos pendientes, ¿verdad? O sea, porque hay que tener una visión también de políticas públicas. O sea, no es solamente este era el proyecto, digamos, del gobierno anterior y yo voy a iniciar mis nuevos proyectos. Eso le hace mucho daño, digamos, a nivel de los proyectos de largo plazo. Entonces, no, y como imagen país también, ¿verdad? Imagen país. No se trata solamente de gobierno, se trata de un país, justamente. Entonces yo creo que esa fue una decisión acertada por ese lado, ¿verdad? De poder asumir esos compromisos, pero eso de alguna u otra manera se ve afectada por la generación de nuevas obras y nuevos proyectos, ¿verdad? Pero bueno, digamos, la torta es única, ¿verdad? No tenemos forma de agrandar, y bueno, ahí se están viendo justamente, bueno, ver qué otros recursos y cooperaciones se pueden generar para poder impulsar también las obras que son necesarias finalmente, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? Y la gran herramienta yo creo que hoy tenemos para poder impulsar y sostener esos tipos de proyectos es los modelos APP, ¿verdad? Y la verdad que muchos, o sea, como que el modelo APP a nivel regional hablan así como que de megas proyectos, ¿verdad? Nosotros tenemos también un poco la visión de poder explorar de proyectos capaz mucho más acotados. Yo le llamo así como una APP paraguaya, ¿verdad? O sea, como in-house, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Que nos permita un poco estructurar proyectos más pequeños con experiencia local, incluso con estructuración de financiamiento local. O sea, y no así como estos megaproyectos de Ruta 1, estamos hablando de un proyecto de casi 500 millones de dólares, ¿verdad? Capaz proyectos así mucho más acotados de 50, 40 millones de dólares, y bueno, y que sean también como de alto impacto, que es el tema de APP en escuelas, que estamos trabajando ahora y viendo la posibilidad de estructurarlo. Y se habla si estás hablando del financiamiento de un volumen menor, trabajar con el sistema financiero local, incluso con organismos que están apostados aquí en Paraguay, Amílcar. Sí, totalmente. Como modelo de financiamiento, digo. Sí. No, banca privada. Sí. Banca privada, que de hecho vemos que hay mucho interés, o sea, tuvimos ya varias reuniones con ellos, de que asumimos, hay como distintas reuniones que ellos están demostrando también su interés de ver cuál es el pipeline de proyectos y bueno, en qué ellos pueden apoyar localmente. O sea, creemos que hay, digamos, como cierto apetito para estos tipos de proyectos y que podríamos llegar a estructurar en los próximos semestres un proyecto, yo le llamo como APP 100%
financiamiento local, por así decirlo, ¿verdad? Muy interesante, porque al final las necesidades son y se presentan en todo el país, y hacer como réplicas de pequeños proyectos hacen al final en el conjunto, ¿verdad? Tratando de buscar, de reducir esa brecha de la que hablamos inicialmente. Totalmente, ese es el desafío, ¿verdad? Ese es el desafío y bueno, por sobre todo generar también mano de obra local, capacidades local y bueno, hay un proceso como de aprendizaje también, ¿verdad? Que algo que yo siempre hablo también con el sector del gremio de la construcción, ¿verdad? La verdad que si a mí me preguntan, lo que en el caso particular del proyecto Ruta 1, ¿verdad? Yo creo que hoy tenemos sobradas capacidades a nivel de ingeniería para que cualquier empresa local, ¿verdad? Dada la experiencia, pueda construir el proyecto de Ruta 1. O sea, tenemos la experiencia, tenemos las capacidades, tenemos los equipos, o sea, no hay muchas complicaciones en ese sentido. Pero sí es una realidad que no tenemos mucha experiencia en la estructuración del proyecto a nivel de financiamiento privado, ¿verdad? Esa es una realidad, o sea, porque estamos hablando de un proyecto que va a requerir una estructuración de casi $400 millones. O sea, la empresa privada va a tener que salir a buscar en el sector privado un financiamiento de esos montos y bueno, esa experiencia todavía no está muy desarrollada a nivel país. Y ahí que de hecho el pliego como fue armado, digamos, en la precalificación, condiciona que tenga, digamos, un consorcio de alguna otra manera con una experiencia internacional en estos tipos de estructuración financiera, ¿verdad? Y eso es lo que rige actualmente. Y con respecto a eso, Amílcar, el interés por parte del sector o el capital privado de afuera sigue estando latente para el país, para venir a invertir en el país y hacer esta figura de APP. Hay consultas constantemente, hay al menos proyectos en carpeta, tienen registrados ya algunos. Hay muchísimo interés, ¿verdad? La verdad que la cantidad así de reuniones que nosotros de repente nos cuesta mucho poder atender todas las reuniones porque también los proyectos tenemos que seguir avanzando, estructurando y trabajando, ¿verdad? Pero sí a nivel internacional, principalmente las bancas más importantes de fondos de inversión están como muy interesados principalmente en estos tipos de proyectos. Ahí también yo me gustaría poder mencionar algo súper importante, ¿verdad? Que Paraguay hoy todavía no está en grado de inversión, ¿verdad? Está un peldaño para las tres calificadoras. Pero imagínense, los últimos proyectos de este tipo, por ejemplo, nosotros prácticamente conseguimos tasas en grado de inversión. O sea, eso significa que el sector, digamos, financiero internacional ve con buenos ojos las condiciones de Paraguay. Entonces, eso es un muy buen signo para estos tipos de proyectos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un buenísimo indicador, digamos, por decirlo así, del apetito financiero a estos tipos de proyectos a nivel de Paraguay y por qué también nos da, digamos, la pauta de que deberíamos pensar a explorar y desarrollar, digamos, este camino que de hecho ya es una visión a nivel de gobierno de poder potenciarlo. Para que la gente pueda entender de estos instrumentos alternativos financieros que mencionabas, Amílcar, no solamente es la figura de la APP, llave en mano, hay también otros instrumentos. Si tuviera que preguntarte esto y hacer una diferenciación de estas herramientas financieras que se disponen de manera alternativa, ¿podrías darnos algunas calificaciones o al menos algunas características de estos instrumentos? Por ejemplo, llave en mano. Sí, bueno, el llave en mano tiene toda una legislación independiente, digamos, a nivel de legislación se divide en cada uno de estos proyectos. O sea, el 5064 es toda una legislación que permite, digamos, los proyectos de financiamiento privado, pero que también tiene implicancia en función al impacto que genera, digamos, el tema de déficit, ¿verdad? Estamos hablando también de las cuentas públicas, ¿verdad? Sí, directamente como deuda dentro de las finanzas públicas. Claro, cómo se hace la contabilidad, digamos, a nivel de la deuda, ¿verdad? Después están los proyectos de APP que también tiene toda su legislación particular, ¿verdad? Que especificada. Bueno, esa sería la siguiente herramienta. Y lo otro es un modelo como ya de concesión, ¿verdad? Que parecido a lo que se hizo en Tapepora en su momento y en lo que estamos de alguna u otra manera hoy, que de hecho el Congreso nos aprobó recientemente en la concesión de G2G, que le llama, que es gobierno a gobierno con el gobierno de Corea, para la exploración del proyecto de tren de cercanía, ¿verdad? Que es el primer proyecto de transporte masivo, ¿verdad? Tan necesario para el área metropolitana, que también estamos ahora trabajando en ese proceso. ¿Y cómo está ese plan, ese proyecto? Estamos nosotros avanzando a nivel interno de armando los equipos técnicos, analizando también todos los proyectos de factibilidad que heredamos, digamos, de la administración anterior y bueno, expectante también de la contrapartida de Corea, que tiene que definir, digamos, el consorcio que va a venir de alguna otra manera a negociar con Paraguay las condiciones y bueno, una vez que
podamos cerrar, bueno, elevar también nosotros las autoridades para ver si cumple o no, digamos, nuestras necesidades a nivel tanto de recursos como tecnológicos, ¿no? Te quedas con nosotros hasta el final del programa, Amílcar. Por supuesto, con mucho gusto. Estamos con Amílcar Guillén, eres director de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC. Horacio, tenemos que compartir la cifra con la audiencia y a la vuelta tenemos muchas más preguntas para Amílcar. Él tiene una lista, te cuento, Amílcar, de preguntas. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones se presenta la cifra económica del día. 792 millones de dólares totalizó la inversión pública anualizada a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación MOPC en el Paraguay al cierre del mes de febrero, informa el Ministerio de Economía y Finanzas. Como decía, seguimos en compañía de Amílcar Guillén, eres director de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC. Horacio. Amílcar, yo te quería consultar sobre una cuestión muy importante también que se fueron dando en los últimos años en el país, que es el tema de las ciudades intermedias. El MOPC tiene el gran desafío y la gran oportunidad también de hacer de estas ciudades cada vez más desarrolladas y por qué no hacer de las ciudades todavía no desarrolladas, que todavía no alcanzaron el grado de ciudad intermedia, lo puede hacer llegar. ¿Cómo ustedes están viendo esto con respecto a la conectividad, con respecto al agua y saneamiento también de estas ciudades y bueno, el potencial que tienen ustedes de trabajo para estos años? Excelente, ok. A ver, bueno, Amílcar, yo te hice 10 preguntas. Siempre le digo eso y no me dijiste excelente. Una pregunta. No, es broma, Amílcar, adelante. ¿Qué le vamos a hacer? No, a ver, es muy buena pregunta. Aparte, me motiva mucho el tema de proyectos urbanos. O sea, estoy planeando otra pregunta similar, te cuento. Tuve mi experiencia de haber trabajado en el Ministerio de Vivienda, así que... Ah, cierto, te conozco de esa época, sí. Me tocó trabajar también en políticas de desarrollo urbano. Y por sobre todo creo que eso es uno de los mayores desafíos que tenemos nosotros a nivel país, ¿verdad? Y ahí va como dos cosas a la mano, ¿verdad? Uno que yo digo que hoy los proyectos también de infraestructura, como el caso del tren de cercanía, si bien es un proyecto de transporte de movilidad, ¿verdad? Creo que nos da una gran oportunidad de ordenamiento del territorio, ¿verdad? Entonces, eso tiene hoy, digamos, el componente que nosotros también le estamos dando como esa mirada, pero bueno, a nivel de órgano rector, sin duda es el Ministerio hoy de Urbanismo y Vivienda quien digamos, maneja las políticas de desarrollo urbano. Pero obviamente el Ministerio de Obras Públicas, ha tenido tantas obras de infraestructura a nivel urbano, ¿verdad? De alguna u otra manera se complementa y bueno, y ese es el gran trabajo que estamos articulando obviamente con el equipo del ministro Baruja y todo. Hoy está el viceministro Bosch también liderando el viceministerio de Urbanismo, ¿verdad? Y en lo que respecta de las ciudades intermedias, que yo creo que es el principal eje de discusión que tenemos que poner nosotros dentro de la mesa o la discusión de políticas públicas respecto al desarrollo urbano, creo que ahí están las fichas que nos va a permitir justamente tener un desarrollo ordenado del territorio a nivel país, ¿verdad? Porque obviamente tenemos hoy casi un colapso a nivel de Asunción y área metropolitana, ¿verdad? Y los otros conurbanos, Ciudad del Este y algo Encarnación, pero principalmente Asunción y Ciudad del Este. Y bueno, y cómo nosotros de alguna otra manera generamos nuevos servicios para que no toda la ciudadanía solamente quieran migrar, esa migración rural o urbana, digamos, hacia estos conurbanos, sino que tengamos, digamos, oportunidades o podamos ofrecer nuevos servicios en estas ciudades intermedias. Y ahí el Ministerio de Obras Públicas tiene hoy unos proyectos de principalmente agua y saneamiento, que es el sector agua y saneamiento también fue priorizado en esta gestión de gobierno. Eso también yo creo que es súper importante poder decirlo. ¿Tienen cuantificado de cuánto es el déficit en ese sentido? Estamos alrededor de 6.000 millones de dólares del déficit, ¿verdad? Hoy tenemos una cartera preaprobada de casi 1.500 millones de dólares, ¿verdad? ¿Financiamiento de organismo internacional? Financiamiento de organismos internacionales son casi 500 millones de dólares y otro que está en cartera, ¿verdad? Que eso va a ser la petar de Mariano Roca Alonso y también la de Ciudad del Este. Y otras de ciudades intermedias en las cuales se están trabajando. ¿Cómo cuáles estas ciudades? Esas ciudades, si mal no recuerdo, son San Ignacio, Orqueta, Santa Rosa la Guaraí, y bueno, había una cuarta ahí que no tengo acá el dato preciso, ¿verdad? Pero estas ciudades intermedias, bueno, se están trabajando, digamos, con estas plantas de tratamiento y ahí es donde estamos trabajando articuladamente también con el Ministerio de Urbanismo y Vivienda para poder trabajar justamente en el territorio y bueno, y que estos servicios de alguna otra manera puedan permitir
potenciar estas ciudades y bueno, y sirva como una especie de buffer y amortiguamiento también a esta migración masiva que se está dando hacia el área central y el área de Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, esa es una política, de hecho lo estamos trabajando, está en agenda y bueno, yo creo que el Ministerio de Obras Públicas en ese sentido tiene un rol importante, digamos, por el nivel de inversión que hacen esos territorios. Y con respecto a las escuelas, a estos centros educativos, como que concentrar quizás en una mayor complejidad cuando estamos hablando de escuelas, colegios, también se está trabajando en ese sentido, Amílcar. Digo, de instalar quizás una escuela modelo que concentre a toda la comunidad más lejana y pensar un poco más allá o ser más visionario que solamente construir escuelas en cada comunidad, en cada localidad. Totalmente. De hecho, también... Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. Porque metí un centro ahí para mencionar. La verdad que es un trabajo muy bien articulado que estamos llevando hoy a nivel de gobierno, principalmente con el MEC, ¿verdad? Que es, digamos, el rector único de las políticas educativas y también en salud por el tema de la construcción de hospitales. O sea, ahí lo que se definió un poco aprovechar la capacidad que tiene el Ministerio de Obras Públicas a nivel de ejecución de obras y es por eso es que también se le está dando como ese rol importante al Ministerio en obras civiles. O sea, siempre, digamos, el Ministerio de Obras Públicas generalmente en la parte vial era la mayoría de los proyectos, pero bueno, ahora se le está dando también una priorización a nivel de obras civiles y justamente se está trabajando con el MEC para hacer esa priorización de escuelas y poder generar escuelas modelos a nivel territorial, ¿verdad? Y ahí queremos sacar, de hecho, un primer proyecto modelo y ojalá poder llegar a la inauguración del primer inicio del ciclo escolar del próximo año con las primeras inauguraciones y a la par estamos trabajando con este modelo como de APP de escuelas que no solamente contemple la construcción, sino por sobre todo el mantenimiento por un periodo de años, ¿verdad? Porque ahí el gran desafío también que tenemos hoy a nivel de infraestructura es sostener el mantenimiento de la infraestructura que corremos. Y bueno, esta herramienta APP nos permite un poco también poder incorporar estos modelos de mantenimiento y que por sobre todo los docentes o los directores de la escuela se puedan ocupar lo que se van a hacer, claro, de ver los planes académicos, de administrar, digamos, las horas cátedras con los profesores, dedicarse a la enseñanza y no estar preocupados, no porque no tienen agua, no porque les gotea el techo, no porque no tienen luz y todo ese servicio de infraestructura, digamos, puede ser dado por otro sector que tenga mayor expertise, ¿verdad? Horacio. Amílcar, en materia, bien mencionabas que esto de las obras públicas es algo también de largo plazo, trasciende gobiernos incluso. Entonces, en materia de perspectivas para este año, para el siguiente o para hasta el 2028 que podemos ir, ¿qué el ciudadano paraguayo o a qué tiene que estar pendiente el ciudadano paraguayo en materia de obras públicas que se van a ir haciendo, proyectos que se van a ir gestando también y ir desarrollando? Sí, bueno, la verdad que la cartera del Ministerio de Obras Públicas es bastante amplia, ¿verdad? Digamos, a nivel de los proyectos estratégicos tenemos obviamente el tren, estamos estructurando la posibilidad de avanzar también con el proyecto de aeropuerto, estamos trabajando con Ruta 1, que va a ser lo más grande que seguramente vamos a firmar como contrato este año, o sea, tenemos la meta de poder firmar este año ese contrato. ¿Eso ya está casi cerrado o falta ajustar algunas cuestiones? Falta ajustar pequeñísimos detalles para sacar el diálogo competitivo, ¿verdad? Que yo creo que va a ser la vuelta a Semana Santa. Los plazos no nos dieron, queríamos cerrar antes de Semana Santa, pero bueno, con esos pequeños ajustes que hoy de hecho estábamos cerrando, creemos que en las próximas semanas vamos a estar dando inicio a lo que es el diálogo competitivo, luego para iniciar ya la licitación específica y ojalá estar firmando el contrato o sea, ya la firma del contrato de esa gran obra para finales de este año, ¿verdad? Para el segundo semestre de este año. Luego tenemos obras que van avanzando, que están iniciando, no sé, como el corredor bioceánico, también la ruta de la soberanía, otros corredores de integración que le llamamos corredores de exportación principalmente, y principalmente también otras obras, no sé si llamarlas menores, pero que son de suma importancia de caminos de todo tiempo, principalmente para conectar los pequeños productores, digamos, a cada uno de esos corredores que tienen que ver con la dirección de caminos vecinales, ¿verdad? Y bueno, el segundo eje es súper importante a nivel de gobierno, también todo el sector de agua y saneamiento, ¿verdad? Que se están haciendo los llamados de precalificación también para cada una de esas empresas, eso están también en proceso de licitación. Y todas estas obras a nivel de obras civiles que nosotros le llamamos, que son como un enfoque más ciudadano a nivel del Ministerio de Obras Públicas, que tiene que ver con las escuelas y los hospitales principalmente. Amílcar, quiero volver a la pregunta que hizo Horacio y no a la que le dijiste excelente, sino mucho antes, con respecto a esta deuda con las vialeras, y no puedo dejar de mencionar eso.
Había y sigue habiendo un plan de pagos para las mismas, se está cumpliendo hoy por hoy. ¿De cuánto estamos hablando en materia de deuda? Y bueno, las perspectivas también, ¿verdad? Sí. Porque esto es dinámico, ¿verdad? Totalmente. No es que pagamos y se paralizan las obras, sino que tratan de llevarlo, vamos a decirlo, en paralelo, y obviamente se van generando nuevamente. Sí, bueno, esas deudas en parte ya fueron casi en 100% honradas, digamos, a finales del próximo año. Hay otros que están pendientes de reajuste, intereses, que está todavía, digamos, en la mesa de discusión, pero bueno, eso ya hay como un canal abierto y una mesa de trabajo específica, digamos, con el gremio que se están, digamos, solucionando cada uno de esos inconvenientes. Pero el mayor porcentaje, digamos, de esa gran deuda que se encontró, digamos, a inicio del gobierno, prácticamente está todo honrada en este momento, ¿verdad? Yo creo que ahora el mayor desafío es empezar a estructurar los nuevos proyectos, cómo lo vamos a financiar y, bueno, cómo impulsar eso principalmente, ¿verdad? Hablabas de yo hice un cálculo rápido, ¿verdad? 1.100 millones de dólares anuales. Ese es el plan. De aquí a unos años, 5.500 aproximadamente. Sí, en los próximos 5 años, 5.500 millones aproximadamente. Que se ajustaría a lo que se necesita o se requiere con respecto al Producto Interno Bruto para ir cerrando esa brecha que se mencionaba. Totalmente. Porque ese es el otro objetivo. Crecimiento también, ¿verdad? Pero también hay como un impacto directo, o sea, mayor inversión en infraestructura también impacta directamente en el crecimiento del PIB. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, o sea, mueve la aguja. La verdad que el Ministerio de Obras Públicas, con su nivel de inversión, logra mover la aguja del PIB, que es súper importante también, ¿verdad? Amílcar, pero la gente que nos está escuchando, querés hacer otra pregunta, ¿verdad? Adelante, Príncipe. Ya tenemos que despedirlo, sí, lamentablemente, Amílcar. Para la gente que quiere saber más sobre los planes y proyectos que está empujando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, porque ya lo mencionaba, tiene un efecto derrame el invertir en infraestructura, obviamente, y cuando hablamos de cualquier tipo de inversión en ese sentido, ¿dónde puede encontrar más información? Sí, obviamente en las páginas, en las distintas redes del Ministerio de Obras Públicas, o sea, estamos con una comunicación permanente de cada una de las direcciones y viceministerios también. Yo no quiero dejar de mencionar porque si bien la DIPE hoy, digamos, tiene su foco en los proyectos de estructuración tradicional, también vamos a llevar un proyecto súper importante a nivel tradicional de crédito, por así decirlo, que es el proyecto de resiliencia, ¿verdad? El proyecto de resiliencia está para la ciudad de Asunción, ¿verdad? En el bañado de La Chacarita, ¿verdad? En la zona específicamente del centro histórico, ¿verdad? Tiene un componente importante de mejoramiento del centro histórico, tiene el componente del Parque Caballero, que habrán escuchado en su momento, también por saneamiento y de parte ahí de lo que es el Banco San Miguel. Bueno, y este es un proyecto, son unos 105 millones de dólares, que es un crédito del Banco Mundial, el cual va a ser ejecutado también en coordinación como un proyecto estratégico, ¿verdad? ¿Plazo de inicio de ejecución? Eso nosotros conseguimos ahora en las condiciones de efectividad justamente en este primer trimestre del año, y ahora estamos justamente haciendo los planes de inversión. Queremos iniciar las primeras obras durante el segundo semestre del año y estamos definiendo ahora la priorización de actividades de eso. Vamos a tener para el segundo semestre ya licitaciones de obras, principalmente para lo que va a ser el Parque Caballero y también para lo que va a ser el centro histórico, ¿verdad? Obras todavía menores, pero que ya vamos a empezar a ver, digamos, mayores acciones respecto a ese proyecto. ¿La licitación va a ser interna o también va a ser un llamado internacional para este proyecto particular? Dependiendo de los montos. O sea, todavía son montos, o sea, en función de lo que son los recursos disponibles, todavía van a ser montos menores, ¿verdad? Hay una línea de soterramiento que necesitamos hacer dentro de lo que es el proyecto de lo que va a ser el distrito de Cobahía, ¿verdad? Eso, o sea, estamos hablando de inversión de 7 millones de dólares y lo estamos trabajando, de hecho, conjuntamente con la ANDE. Amílcar, te esperamos dentro de un mes aproximadamente o alguien de tu equipo para seguir justamente explorando lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el país. Con mucho gusto. Seguramente vamos a tener mayores novedades del proyecto de resiliencia que yo le dije, de hecho, a la ministra cuando asumí. O sea, a nivel de escala de los proyectos que lleva el Ministerio de Obras Públicas son 100 millones de dólares, mucho, pero para Obras Públicas de repente 100 millones de dólares no es el más grande de los contratos. Sin embargo, el impacto pero sí. va a ser el proyecto que más alto impacto tiene, ¿verdad? Y ahí hay un trabajo articulado principalmente con el municipio, ¿verdad? Que estamos trabajando muy bien, con el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, que también estamos diseñando todas las políticas a nivel de urbano y vivienda, y bueno, y con las distintas áreas del Ministerio de Obras Públicas para poder encarar eso. Y ni que decir también con el despacho de la primera dama, que tiene como una priorización hoy en lo que es el centro histórico. Bueno, entonces ahí revitalizar justamente esa zona. Bueno, ellos iniciaron ya lo que fue Palma Brilla, y bueno, y queremos hacer como otras iniciativas similares para poder encarar, digamos, con estos recursos, estos tipos de proyectos. Amílcar, un gusto haberte tenido en el programa.
programa. Que tengas un excelente martes. Cuando quiera, mucho gusto. Gracias por la invitación. Estuvimos con Amílcar Guillén, él es director de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC. Horacio, este capítulo lo pueden volver a escuchar, ver. Como siempre, bueno, estamos en Spotify, en YouTube, ahí bajo el nombre de Economía 1000. Este mismo episodio se va a volver a repetir a las 19:30 por la 1000 AM. Y no quiero dejar de invitar a la audiencia a que si le interesa un poco qué estuvo pasando con la economía paraguaya en el año 2023, cuáles fueron los componentes, qué pasó con las inversiones, con la construcción, con todos los sectores, puede ingresar a la página del Banco Central y descargar el informe que salió el día de hoy de cuentas nacionales si quiere interesarse sobre qué pasó con la economía el año pasado. Nosotros mañana repetimos programa, Josema, y el jueves y nos reencontramos el lunes. Así que tengan excelente y bendecida Semana Santa. Sí, iba a buscar las palabras, porque estoy medio poco inspirada hoy, pero bueno, yo creo que ya porque es Semana Santa. Así que tengan un excelente martes. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000. Un programa de